¿Cansada de recibir una explicación no solicitada en cada jugada controvertida? ¿De los que elevan a institución a un simple equipo de fútbol? Club Atlético Delicias es la forma más eficaz de combatir la heteronormatividad deportiva. Con una suave combinación de tragos exóticos, perfumes cítricos y deliciosos comentarios. Queda con ustedes su anfitriona, Marion Reimers. Club Atlético Delicias, por Ibero 90.9. Ya estamos, mi gente querida. Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Atlético Delicias Radio. Arrancamos en estos momentos cuando son las 9 de la noche con 6 minutos, si no me equivoco. Feliz, feliz de estar con ustedes en este espacio, de que ustedes ya de a poco empiecen a sumarse con nosotros. Aquí tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a estar hablando de cine. La semana pasada hablamos del 8M, hablamos de cosas hermosas, hablamos de la participación de las mujeres en el deporte, pero el día de hoy vamos a hablar de de esos cameos, de esos crossovers particulares que existen entre el cine y el deporte. Empiecen a participar, escríbanos, por supuesto, también al teléfono en cabina, que en breve mi queridísimo Eric Quiroz me lo va a pasar por aquí por el chat, porque yo sigo sin aprendérmelo. Ustedes me van a poder perdonar, pero esta persona que no se ha tomado su ginkgo biloba va a tener que ponerse las pilas y recordar esta clase de números tan importantes para nosotras, para ustedes y para que todo el mundo participe. Pero por lo pronto les digo, díganme cuáles son las películas que más les gustan en cuanto a la participación de sus atletas. Hay gente que ya respondió al Instagram de @atléticodelicias, en donde me mencionó la queridísima Pau, que siempre es fan de este show. De Michael Jordan en Space Jam, obviamente Michael Jordan en Space Jam. Vamos a estar hablando de Vinnie Jones también en Snatch, en Cerdos y Diamantes, y también en otra película de Guy Ritchie. Vamos a hablar de Karim Abdul-Jabbar y de nada más y nada menos que de Bruce Lee. Pero también, ¿qué tal esa peli en donde Pelé participó con Sylvester Stallone? Vamos a hablar de Ronda Rousey. En fin, mucho para compartir junto a ustedes. El teléfono en cabina 555, o sea, 555-2925-99, a través de Club Atlético Delicias Radio. Atlético Delicias Radio, donde las historias importan más que el resultado. Donde las historias importan más que el resultado, efectivamente, eso es Atlético Delicias Radio. Felices de estar con ustedes en esta noche de miércoles, una vez más con lo más maravilloso, lo más bello del deporte, pero además vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de pelis, vamos a estar hablando de atletas que dieron ese salto, que participaron de... pues justamente de eso, que es el deporte, que es pasar de la cancha a la pantalla. Y hay que decirlo, el deporte produce cuerpos que están hechos para el espectáculo, para la competencia, pero el cine produce espectáculo con cuerpos. Y entonces, desde ese lado, bueno, pues creo que hay algo muy interesante para analizar y para compartirles el día de hoy, porque vamos a recordar al primero que dio ese salto, Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller era nadador, ganó el oro en los 100 metros libres en los Olímpicos de París hace ya más de 100 años, en 1924, en aquellos Juegos Olímpicos. Y él interpretó a Tarzán. Hay que recordar que en nuestro episodio de Acapulco también hablamos de él y de su presencia en el bello puerto. Bueno, pues él fue el que abrió, digamos, ese camino, con 5 medallas de oro colgadas al cuello, ninguna derrota entre 1921 y su retiro. Y pues aparece la MGM, estos gigantes del cine en aquel momento, lo contratan
no tanto por su talento, la verdad, ni por su capacidad para interpretar, que muy posiblemente sea esto la mayor de las fobias de las actrices y los actores, que es que gente que no tiene formación profesional en eso se dedique a lo que hacen ellas y a lo que hacen ellos. Pues bueno, ahí aparece Johnny y lo contratan por su cuerpo. O sea, en 1932 pues era también otro estándar de belleza, otro estándar de lo que para nosotros es importante, pero pues este güey era blanco, musculoso, semidesnudo, y se avienta 12 películas siendo Tarzán. O sea, el güey hizo caja, se transformó en Tarzán y dijo, yo, ¿para qué voy a hacerle la gran Michael Phelps, que en ese entonces no estaba, bueno, ni en planes sus abuelos? Y entre 1932 y 1948 hizo estas 12 películas. Hay una cita que me encontré que sale en algún periódico de la época que dice: el mejor papel de Weissmuller fue aquel en el que no tenía que hablar, solamente existir. O sea, el básico, tú sonríe y sé preciosa. Y acá pues empezamos a ver también esta denostación eterna a las personas que están más identificadas con su cuerpo, que es, pues no es una cuestión interesante o no es una cuestión que haya que trabajar, sino hay que trabajar la mente. El cuerpo es frívolo, es secundario, no necesitas guión cuando tienes un cuerpo así. Y pues a mí me parece que a veces suena como que estamos volviendo a eso, ¿no? Digo, no con los actores y las actrices, pero sí parece ser que le estamos dando mucha importancia al cuerpo, a la apariencia física, incluso al hecho de que pues el deporte finalmente o el ejercicio son una muestra de poder, puede ser también una muestra de estatus, de clase social, de lana. Bueno, pues ahí uno de los primeros acercamientos que hubo entre el cine y el deporte con Johnny Weissmuller. De hecho, el grito de Tarzán, o sea, ese grito tan característico, manden mensajes de voz si neta ubican el grito de Tarzán y a ver cómo les sale la imitación. Ese alarido fue un efecto que compuso el estudio. O sea, Weissmuller dijo que él no sabía cómo se producía su voz en el estudio. O sea, él no controlaba ni su propia voz. El clásico calladito te ves más bonito. Pues eso fue lo que le sucedió a Johnny Weissmuller. Y luego hay otros casos bien interesantes. Por ejemplo, Esther Williams, que también fue nadadora, no pudo competir en los Juegos de 1940 porque se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial. De hecho, no hubo Juegos de 1940. Fue contratada por MGM y participó en un subgénero que se llamaban los aquamusicales. El propio Clark Gable la bautizó la sirena de Hollywood. Y pues ahí está, ¿no? No es una actriz, es un fenómeno acuático. Ella decía, el estudio no me contrató para actuar, me contrató para nadar. Y lo que hice fue convencer a Gene Kelly de que nadar también era actuar. Está el caso de Carlo Pedersoli, quien era campeón italiano, 3 Juegos Olímpicos como nadador, 52, 56 y 60. En el 67 se empezó a llamar Bud Spencer y protagoniza 19 películas con Terence Hill. La diferencia fue que Spencer nunca fingió no tener ese aspecto físico. Sus personajes eran puro cuerpo, comedia corporal. Se convirtió en una caricatura de sí mismo y lo hizo con gran inteligencia. Pero una vez más, o sea, ambos con cuerpos de alto rendimiento, con destinos muy distintos. Y acá también el tema que lo atraviesa el género, en donde Esther Williams sí tuvo que convencer a alguien que lo que ella estaba haciendo era actuar para que la validaran. Y a mí, pues, me sigue pareciendo fascinante cómo de repente también pues, los atletas se avientan a otras cosas. Lo que pasa es que en ese entonces pues eran otros tiempos en los que había quizás más libertad, porque no te encasillaban necesariamente en el hecho de ser atleta, porque ser atleta en ese momento no era una profesión. Atlético Delicias Radio, donde nunca estás fuera de lugar. Bueno,
Vamos a seguir hablando de atletas, porque hay que recordar también que si bien tanto Arnold Schwarzenegger como Sylvester Stallone, pues muy completos en cuanto a sus cuerpos se refiere, y sobre todo Arnold, que fue campeón de fisicoculturismo, pues no es tanto la intersección que estamos buscando hoy en este episodio de Delicias, mis amores. Y ahí está Sonia Hennig, patinadora noruega. 3 oros olímpicos tenía esta morra, 28, 32 y 36. En los Juegos de Berlín con Hitler en el palco, 20th Century Fox ya estaba negociando su contrato, una de las actrices mejor pagadas de la época. Y no era tanto otra vez que fuera actriz, sino que la banda estaba dispuesta a pagar por verla patinar. No actuaba en sus películas, patinaba. La diferencia no le importaba a nadie excepto los críticos. Esto es una cita textual de la revista Variety, en 1937. Y hay que entender que esa transición para muchas mujeres ha sido mucho más compleja, porque obviamente la existencia es mayor. Ahí está Florence Griffith Jr., Flojo, 3 oros olímpicos en segundo 88. La más rápida de la historia, récords que todavía no han caído y que han sido puestos en duda, sin duda, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque bueno, estuvo ligada a escándalos de dopaje. Hay que recordar también lo que era Flojo. O sea, en cuanto al flow, bebé. A Carol G dice que ella llega a España y que la gente le dice que tiene, hostia, un flow que flipas. Bueno, flipas con flow, yo. O sea, uñas de 10 centímetros, la ropa de competencia que ella diseñaba con una manga fuera, o bueno, una manga descubierta, o sea, digamos, el clásico corte de Tarzán, que le dicen. Hizo con su imagen una locura del imaginario pop. Apariciones en televisión y cine. Un caso de un atleta que entendió antes que nadie que su cuerpo en competencia podía ser también un cuerpo en representación. Murió muy joven, en 1988, a los 38 años de edad. Pero, o sea, dense un clavado en Google y vean a Florence Griffith Joyner. Es impresionante la historia de Florence. Y de ahí pasamos a quienes fueron abriendo camino para otras, porque Ronda Rousey también lo hizo. Hay que recordar que Ronda Rousey fue judoka. Esta morra no nada más fue campeona de la UFC y quizás la más famosa por tantos años y tantas peleas sin conocer la derrota, apareció en Los Mercenarios 3 y Fast and the Furious 7. Fast and the Furious 26. O sea, esa peli no se termina. Bueno, pues otra vez. Ella reclama protagonismo, pero también produce, elige proyectos. No todos han sido muy exitosos, pero ella buscó domesticar a Hollywood y que no Hollywood la domesticara a ella. Y ella logró quizás ser un poco más disruptiva, un poco más dueña de su propia imagen, un poco más dueña de su propia historia. Y eso pues, es algo que hay que reconocerle siempre a Ronda Rousey, que también se desenvuelve en un espacio muy complejo como lo es la UFC, ¿no? O sea, y un espacio muy masculinizado, muy difícil de trascender si no optas por las reglas que Dana White y que toda esta gente imponen. Yo creo que ahí Ronda Rousey, la verdad, buscó, como cualquier otra persona, salir de esa norma y poder encontrar algo distinto. Y voy a seguir con las morras, porque hablamos en el primer programa que lanzamos de Atlético de Delicias de A League of Their Own. Y A League of Their Own es impensable sin Gina Davis. Gina Davis lo hizo al revés. O sea, esta morra, después de ser la máxima en la League of Their Own, antes de eso, un año antes, hizo Thelma Louise. Una carrera de primerísimo nivel. Pero resulta ser que Gina Davis estaba viendo los Olímpicos de 1996 en Atlanta. Esos que encendió el pebetero Mohamed Ali. Y de repente, esta hija ve el tiro con arco. Dice, esto yo lo tengo que practicar. Tiene 41 años de edad.
Gina Davis. 41 años de edad y un deporte que échense mi episodio de Si Yo Puedo, Todas Podemos, en donde practiqué tiro con arco con las arqueras mexicanas que después estarían ganando medalla en París. Y resulta que 2 años y medio después, o sea, ya casi cuando va a cumplir 44 años de edad Gina Davis, es semifinalista en las pruebas olímpicas para Sydney 2000. Compite contra 300 morras. Queda en el lugar 24, solo las primeras 16 avanzan, no se clasifica. Pero en 99 ya tiene un lugar como wild card en el Sydney International Golden Arrow. En 2001 es la arquera número 13 de Estados Unidos por ranking nacional. Y Davis estuvo así, bebé, así de entrar a los Juegos Olímpicos. O sea, a mí me parece una historia bellísima. Gina Davis mencionó que esto lo había hecho por capricho, que se obsesionó, que estuvo 2 años y medio dándole, y que es una de las experiencias más fascinantes de su vida. ¿Qué más podemos esperar de la bellísima y la máxima Gina Davis? Gina, la neta, gracias por tanto, perdón por tan poco. El entrenador de Gina Davis, de hecho, dijo que el número de niñas y mujeres que empezaron a practicar tiro con arco subió un 105% entre 2012 y 2013. Justo el año en el que se estrenaron los Juegos del Hambre y Valiente, por cierto. Katniss y Mérida, Davis había sembrado algo sin haberse dado cuenta. Así que Gina Davis, muchas gracias. Muchas gracias. Atlético Delicias Radio. Historias que no salen en la crónica deportiva. Estábamos hablando del impacto que tuvo Gina Davis en las niñas y las mujeres que se animaron a practicar tiro con arco en Estados Unidos. Gina Davis en su momento logró estar muy cerca de participar de los Juegos Olímpicos, luego de haberse obsesionado con el tiro con arco. Así que aquí vemos el tema al revés, ¿no? Una actriz que entra al deporte, a diferencia de un deportista o una atleta que entran al mundo del cine. Y él fue todo, él fue productor, él fue maestro, él fue actor, él tiene una historia de vida fascinante, Bruce Lee. Un hombre que se fue de Estados Unidos para hacer sus películas en China y poder tener el control narrativo que él quería, pero también la validación de su cultura y poder llevar a China mucho de lo que él estaba haciendo en Estados Unidos. Bueno, pues Game of Death. Vamos a hablar de esta peli. De 1972. Bruce Lee con este traje que inspira a la vestimenta de Uma Thurman en Kill Bill, que por cierto, Eric, vamos a saltar más adelante para ponerle a la gente después de este bloquecito la música de Kill Bill que tenemos pensada para ustedes el día de hoy. Bueno, pues resulta que Bruce Lee dentro de Game of Death o en Game of Death tiene que ir sorteando distintos obstáculos, ¿no? Como lo tiene que hacer nuestro gran ídolo. Y una escena de 5 minutos que Bruce Lee rodó en 1972 antes de morir tiene como parte central el desafío que le representa a su personaje enfrentarse al que en ese momento era el jugador de básquetbol más dominante del mundo. 6 campeonatos de la NBA, máximo anotador histórico de la liga, en el combate con el artista marcial más influyente del siglo XX. Una diferencia de estatura de 46 centímetros. Lee medía 1,72, Karim Abdul-Jabbar 2,18. Lee convenció a su amigo y alumno de artes marciales de aparecer en esta película. No había guión completo, no había nada, todo fue así como que nos escupimos en la mano y así cerramos el deal. Había que demostrar que el Jeet Kune Do, que es, digamos, el arte marcial ya propia de Bruce Lee, podía enfrentarse a cualquier cuerpo, incluso al más grande del mundo. Y yo creo que, de hecho, esto es una sospecha personal, ¿eh? Para mí, que de ahí sale el personaje de Dalsim. ¿Se acuerdan de Dalsim, güey? El de Street Fighter que estiraba piernas y brazos. Yo siento que hay una cosa de Karim Abdul-Jabbar ahí.
Resulta que Karim Abdul-Jabbar dice, Bruce Lee me dijo que me pusiera en posición de ataque, fui demasiado lento, antes de que pudiera moverme, él ya no estaba ahí. Porque, pues, hay que recordar que además el gran coreógrafo de estas pelis era Bruce Lee. Abdul-Jabbar se había negado a participar en la versión reconstruida de Game of Death, que se terminó por hacer en 1978, 5 años después de la muerte de Bruce Lee. Porque pues él no quería que su imagen fuera usada sin que Bruce Lee le diera sentido a esa aparición. Entonces vuelvo a lo mismo, la sudadera amarilla, todo el outfit, esos tenis de Onitsuka que usa Uma Thurman en Kill Bill 1, que es un homenaje a esta peli de Game of Death, en donde además Bruce Lee tiene que ir subiendo distintos pisos de una pagoda como videojuego. Y ya cuando llega la última parte de la pagoda, ahí está Karim Abdul-Jabbar. Además, Lalo Schifrin, que hizo la música de Enter the Dragon, otra película de Bruce Lee que es fantástica, no se la pierdan. Pero por lo pronto hay que recordar también que Bruce Lee no únicamente hizo estas pelis, sino hizo la serie del Avispón Verde, que eso ya fue como su gran salto también a la cultura estadounidense, en donde interpreta a Kato, que es el chofer, el que siempre venía manejando así como, ¿no? A Bruce Lee llevándolo, digo, a su jefe llevándolo a distintos puntos, pero obviamente acompañándolo en las grandes aventuras. Y de ahí, bueno, surge esta saga, estas dos peliculones, Kill Bill 1 y Kill Bill 2, que son una gozada verdaderamente. Atlético Delicias Radio. Historias que no salen en la crónica deportiva. Y regresamos ya para hablar de Vinnie Jones y Eric Cantona. Estos dos que, bueno, me parece nos dieron joyas cinematográficas también. Los chicos malos, los futbolistas peligrosos, los que tienen la violencia como currículum. Y Jones, galés, jugando como capitán de Gales, ganó la FA Cup con el Wimbledon en el 88. Un güey que, bueno, o sea, por favor, cada que entraba a una cancha ya le daban la tarjeta amarilla nada más por existir. En 1992 protagonizó un documental que está bueno, que se llama Soccer's Hard Men, sobre las acciones más violentas en la historia del fútbol inglés. Por participar ahí, ya, multa, 20,000 libras, pum. Pues resulta que en el 98, cuando tenía 33 años de edad, apareció Guy Ritchie. Lo convoca para Lock, Stock and Two Smoking Barrels. El personaje se llama Big Chris. Bueno, pues se gana un premio y después de eso aparece con una de mis pelis favoritas de todos los tiempos. Snatch. En español conocida como Cerdos y Diamantes. Es fantástica. Snatch es maravillosa. El soundtrack es buenísimo. Brad Pitt actuando como un gitano, un acento inentendible. 20 años y más de 50 títulos después, Jones sigue siendo actor. Apareció en The X-Men, The Last Stand. Volvió con Guy Ritchie en la adaptación televisiva de The Gentleman. Tiene el récord oficial de recibir una tarjeta amarilla en los primeros 3 segundos de un partido. ¿Qué les dije? Bueno, pues era el malo. Él aparece en Snatch como Bullet Tooth Tony. Y Bullet Tooth Tony resulta que le tumbaron los dientes con una canción que yo les voy a poner para cerrar el programa. Pero antes les voy a contar de Eric Cantona, el rey del United, el güey que pateó a un nazi en la tribuna, ganador del título con el Leeds previo a eso, con la selección de Francia también apareció. Pero, le digo, en ese partido contra el Crystal Palace, ¡pum!, mete patada karateca a un espectador que venía, en teoría, profiriendo insultos neonazis. 2 semanas de prisión, 9 meses de suspensión, 120 horas de servicios comunitarios, pero empezó a cambiar Eric Cantona. Hoy se dedica también a la pintura. Antes de eso ya había hecho pelis, hizo Elizabeth, hizo La alegría está en el campo, La fortuna de vivir.
Y luego en 2009 hay una peli que se llama Looking for Eric. Interpreta una versión filosófica de sí mismo y se aconseja, ¿no? Él al protagonista. Presentada en Cannes. Y en 2020 una película fantástica que se llama Recursos Inhumanos para Netflix. Perdón, no es una película, es una serie. Y da vida a un hombre de 57 años que lleva 6 sin trabajo y está dispuesto a lo que sea. Jones y Cantona comparten algo muy importante, en donde los estudios no necesariamente compran talento, pero reputación. Pero Cantona con el tiempo trasciende esa peligrosidad, se vuelve más articulado, más interesante en pantalla. Y Jones pues simplemente se quedó como el tipo duro. Y creo que son dos ejemplos maravillosos también de los locos 90. Por cierto, hablando de United, yo no sé si sabían, pero Sean Connery en su momento estuvo cerca de firmar con el Manchester United. Así que perdimos a un futbolista, pero ganamos a James Bond. Alfredo Di Stéfano, que también actuó en una peli que se llama Con los mismos colores en 1949, durante la huelga de jugadores en Argentina, estaba lana, y pues ahí jaló. Tenemos mucho, mucho para contarles, pero hay una idea de que el cine y el deporte no comparten mucho. Y la verdad es que sí, ambos venden la ficción de que el esfuerzo siempre tiene que ser visible. Si lo ves en pantalla, si lo ves en la cancha, fue real. Y los atletas que se cruzaron en el cine saben algo que quizás los demás no, que el esfuerzo más grande no siempre es el que se ve, es el que sucede antes del encuadre, antes del silbatazo, y eso quizás también lo saben grandes actrices. El Club Atlético Delicias vuelve al vestidor. Con ánimo, vida y sabor, remontaremos la próxima semana. Club Atlético Delicias, por Ibero 90.9.